Perfecto, le sacan el volumen entonces. Bueno, buenas tardes. Lamentablemente por los problemas de la pandemia de coronavirus no pudimos hacer esta actividad en el hospital, que es lo que hubiésemos preferido, creo que casi todos. Yo tengo a mi cargo la primera conferencia del ciclo de este año del curso del Hospital Tornú y inicialmente había propuesto ya hace varios meses que el título de esta primera conferencia fuese algo así como la epistemología que sustenta la clínica psicoanalítica. Sigo estudiando estos temas, reflexionando sobre ellos. Soy obviamente un lector no especialista, vulgar. Hace décadas que estoy interesado en estos temas, pero no tengo títulos habilitantes y tampoco soy especialista. Pero igualmente creo que es mucho mejor designar la temática de lo que voy a exponer hoy, sobre lo cual podemos dialogar un poquito a través del chat, algo así como la filosofía de la ciencia que sostiene la clínica psicoanalítica. Con filosofía de la ciencia no voy a dar definiciones, no estoy en condiciones de dar una definición al respecto, pero la temática que está en juego, y por eso la filosofía de la ciencia se aplica a cualquier ciencia, refiere a qué es lo real para una cierta ciencia o teoría, modelo teórico dentro de una... bueno, ahí puso celeste, que se está escuchando bien. Entonces, ¿qué es lo real? Y la pregunta asociada a esta es, ¿cómo se sabe sobre lo real? Eso es filosofía de la ciencia. ¿Qué teoría tiene cada disciplina respecto a qué es lo real y cómo se accede, cómo se sabe, cómo se establece eso real? La segunda sería, ¿qué es el sujeto? También eso es filosofía de la ciencia. Y la pregunta asociada a esta segunda temática es, ¿cómo se opera el sujeto? ¿Cómo se incide sobre lo que se considera sujeto? Entienden que así planteado puede ser un individuo, puede ser un grupo, puede ser una población, puede ser un pueblo, puede ser una clase social, puede ser un grado del colegio quinto B, que hay muchos problemas con el quinto B de la primaria, y cómo se opera. Y entre los modos de operación, para que ustedes entiendan cómo estoy pensando y planteando la temática, un modo de operación podría ser la policía, o sea, mediante el ejercicio de una fuerza. Puede ser también con educación y psicología. Puede ser también con una religión, o sea, a través de una moral. Con policía se establecería una fuerza, con educación y psicología se establecería qué es normal y qué no es normal. No es normal que un chico como vos haga esto. No. También está entonces el aspecto religioso, moral, cuáles son los principios éticos que rigen nuestro accionar, que se aplica entonces al sujeto. Y un ejemplo, ay, no lo tengo el ejemplo. Bueno, un ejemplo de cómo se opera mediante una ecuación entre psicología y moral es lo que el psicoanálisis llama super-yo. O sea, aplicarle la lógica a todos y cada uno de la responsabilidad subjetiva. O sea, cada grupo tiene la responsabilidad de cómo se comporta. Quinto B tiene la responsabilidad del conjunto de los chicos, el paciente tiene la responsabilidad del paciente, la gente que vive en asentamientos tiene la responsabilidad de cómo vive. Y en cómo se opera respecto al sujeto, la pregunta interesante que
habilita la dimensión psicoanalítica es, y el síntoma, bueno, los psicoanalistas en general prácticamente no conozco diferencias significativas, trabajan en una ecuación entre educación, psicología y religión moral. O sea, el paciente debe hacerse cargo de su goce, el paciente debe hacerse responsable de sus pulsiones. ¿Quién si no? Igual resta para mí una pregunta muy interesante, incluso más allá de estas posiciones de cómo se opera sobre el sujeto, y es, ¿y si no funciona? ¿Y si el psicoanalista le aplicó la responsabilidad subjetiva ya hace años y siguen los síntomas obsesivos, histéricos, fóbicos, los delirios, y si siguen? Y la tercera, elegí obviamente, esto es muy complejo, tiene muchísimas más variables, lo que voy a presentar en 1 hora 15, es una reducción muy elemental de estos problemas, es qué es el número. Entonces tenemos qué es lo real, qué es el sujeto y qué es el número. El número 1, 2, 3, 4, primero, segundo, tercero, ¿qué es el número? Y la pregunta que les propongo asociada al número es ¿de dónde proviene? ¿De dónde vienen los números? Bueno, si pudiésemos reducir todas las corrientes epistemológicas o de filosofía de la ciencia, esto es, no como todas las disciplinas científicas, pretendidamente científicas o aspirando a ser científicas, operan con lo real, el sujeto y el número, sino como los que estudian a esas ciencias desde la perspectiva de la epistemología o de la filosofía de la ciencia, establecen que son esas ciencias. O sea, no es lo que dicen los científicos que las practican, sino los especialistas en estudiar ciencias. En este sentido, traje una cita, después voy a buscar a mi estudio la cita que quería leer antes, si tenemos unos minutos, si no me extiendo demasiado. Ahí habría 3 opciones, 2 propias específicas del siglo XX y la tercera, la de fines del siglo XX y ya comienzos del siglo XXI, que es la más novedosa y que viene a mi entender con más fuerza. Voy a citarme, voy a leer un texto que escribí yo basado en otros textos. En el texto que escribí yo digo, en 1933, Philipp Lenard, L-E-N-A-R-D, Philipp Lenard, Premio Nobel de Física de 1905, el mismo año en que Einstein publica la teoría de la relatividad restringida, lo gana Lenard, pero es el año en que quizás podría haberlo ganado Einstein. ¿Qué les parece a ustedes? Con la teoría de relatividad. Nunca le dieron el premio Nobel a Einstein por la teoría de la relatividad. Es un lindo tema para pensar, ¿por qué habrá sido? Publicó un libro titulado, Philipp Lenard, que se llama Física Alemana, en 1933. Y aunque se trataba de un libro de física general, el prefacio estaba dedicado a establecer la diferencia epistemológica entre la física alemana y la física judía. En él afirma, observen la actualidad de los argumentos, digo yo, y no presten especial atención al antisemitismo, Philipp Lenard, en el libro Premio Nobel de Física, dice, la ciencia verdadera es experimental y realista, causal e intuitiva, inductiva, busca la naturaleza y la realidad y es de origen fundamentalmente nórdico. No sé si saben que los nazis se consideraban descendientes
de pueblos nórdicos, rubios de ojos celestes, altos. Por el contrario, la ciencia judía es teórica y formal, probabilista y no intuitiva. Para 1933 la teoría de la física cuántica estaba prácticamente toda desarrollada. Por eso dice que no es probabilista. Y no intuitiva. Esclava de las matemáticas, indiferente a la naturaleza y a la realidad, y se pretende internacional. Entonces, vuelvo a leer porque es una lectura rápida de una cita que les debe haber resultado seguirla. La vuelvo a leer y luego entonces vamos a acomodar los términos de estas dos teorías sobre cómo son las ciencias. De alguien que sabía bien de física porque le dieron el premio Nobel por su trabajo sobre rayos catódicos. Dice Philipp Lenard en la introducción de Física Alemana: la ciencia verdadera es experimental y realista, causal e intuitiva, inductiva, busca la naturaleza y la realidad y es de origen fundamentalmente nórdico. Por el contrario, la ciencia judía es teórica y formal, probabilista y no intuitiva, esclava de las matemáticas, indiferente a la naturaleza y a la realidad, y se pretende internacional. No, nunca había leído nada tan claro de cómo se podrían polarizar. Es una maniobra, hay muchísimas diferencias en el medio, pero uno polariza para públicos no especialistas como nosotros para tener los temas más claros. Entonces tenemos la ciencia verdadera, no la llamemos ciencia alemana, la ciencia verdadera es experimental, realista, causal, intuitiva, inductiva. No sé si ustedes saben lo que es inductivo. Inductivo se parte de una experiencia, se la generaliza y luego de generalizada la experiencia se saca la teoría. Busca la naturaleza y la realidad y es nórdica. Yo les propongo quitar de nórdica y poner freudiana. Solamente ese cambio. En vez de nórdica, poner freudiana. Y van a ver que exactamente el psicoanálisis está del lado de la física alemana, de la física verdadera de este nazi que se llama Philipp Lenard. Entonces, el psicoanálisis es experimental, Freud lo obtuvo de su experiencia, un psicoanalista surge de su experiencia y sabe por la experiencia, es experimental. Psicoanálisis experimental, es realista, o sea, parte de lo real, es causal. Esto es interesantísimo que lo piensen. O sea, el psicoanalista siempre cree que hay una causa, un trauma. Y si no hay nada en el relato, debe haberlo habido. O sea, alguien le debe haber tocado el bibimager, el pitito o la colita, y por usted es así. O su mamá no lo debe haber querido. No, pero mi mamá siempre me quiso y me quiere mucho. No, pero tiene que haber una causa, es causal. Es inductivo, psicoanálisis es inductivo, parte de la experiencia y llega a la teoría. Freud partió de la experiencia y llega a la teoría. Lacan partió de la experiencia y llega a la teoría. Busca la naturaleza y la realidad y es freudiana. Saquemos nórdica, que es ridículo para nuestros estudios. Mientras que la física judía, según este nazi, es teórica, parte de una teoría, es formal, intenta producir algoritmos sobre los cuales sostener su saber, fórmulas, la fórmula de la relatividad, la fórmula de la fuerza de la gravedad, es formal, es probabilista. Después de 1925, 1930 se sabe que la materia barra energía habita en un universo probabilístico, que no hay causa, que A, en la física moderna se sabe que A no causa B. O sea que la posición que tiene en este momento un electrón no está causado por algo que lo llevó allí. De hecho, por eso es probabilista. Podría haber estado aquí como podría haber estado allí. No hay causa.
Ya Hume, en el Tratado sobre la Condición Humana, había propuesto el vicio intelectual de la causa, pero en psicoanálisis está multiplicado a la enésima. Es lo que Freud llama la etiología de las neurosis. El psicoanálisis es una teoría causal. Hay una causa por la cual el muchacho es homosexual. Y la causa es que el papá no lo llevaba a jugar fútbol con la debida frecuencia. Ustedes se ríen, pero saben que es así. Incluso la psicóloga, psicoanalista en su casa le dice al marido, cuando ve a su hijo andando con los taquitos de ella, llévalo más a la plaza, jugar a la pelota. O box. Bueno, llevas a judo. Un poco de judo. Busca la... Bueno, es inductivo. La otra teoría es que es hipotético inductivista, o sea, siempre se parte de una hipótesis y a partir de esa hipótesis se hacen las deducciones y luego los experimentos que ratifican o desmienten en algunos campos donde el experimento es posible, en muchísimos no es posible el experimento, en muchísimos la teoría de supercuerdas no se puede comprobar, al menos lo que se puede pensar hasta ahora por ningún experimento. Entonces la ciencia judía, la ciencia falsa, para todos los psicoanalistas es así, sería hipotético deductivista. Es esclava de las matemáticas, como propone Lacan, y es internacional. ¿Entienden lo que quiere decir la diferencia entre nórdico e internacional? Que es una idiotez nazi, pero la idea de base es que surge de un lugar preciso, los pueblos nórdicos o germánicos, el origen de los germánicos, de ahí surge. Los nazis en la lingüística pretendían que el indoeuropeo se llamase indogermánico. Y que sea internacional quiere decir que no tiene foco ni centro. Hay ciencia en todas partes donde se reflexione. Este nazi me parece que escribió, la verdad, la mejor oposición entre las variadas concepciones de qué es ciencia. Del lado de la física alemana, de la física nazi, estaría Freud, indudablemente, y lo que yo les propongo que del lado de la ciencia judía o de la física teórica moderna se ubicaría Lacan. Y esto no es una deducción mía. Si ustedes estudian Freud a la letra, o sea, si leen a Freud, no si lo suponen, si lo leen, y si lo leen extensamente, si lo leen repetidamente y reflexionan por qué dice lo que dice, van a ver que Freud rechazó tanto la física relativista, a la cual conocía, y rechazó expresamente a la física cuántica, a la cual también conocía, salía en todas las tapas de todos los periódicos. Como también es interesante que sepan que Freud rechazó los movimientos feministas explícitamente y siempre estuvo en contra del voto femenino. El voto femenino existe en muchos países europeos desde 1890. 50 años después, no es por hijo de su época, Freud estaba en contra de la física relativista, de la física cuántica, del voto femenino y del feminismo, porque todo ello no le resultaba a Freud realista. Lo que es para Freud realista es que los hombres son superiores a las mujeres y eso deriva de sus órganos sexuales y las mujeres son inferiores a los hombres y eso deriva de la observación evidente de sus órganos sexuales y las consecuencias psicológicas de tener vagina, que es la envidia al pene, el delirio machista freudiano, tan criticado por Lacan, pero que como Lacan fracasó en su enseñanza, sigue estando vigente, ahora larvado, porque ahora los psicoanalistas, después de los últimos 10 años de los cacotazos de las feministas, ya no se animan a decirlo público, pero hay que ver lo que piensan sobre ello. La anatomía es el destino, serían las coordenadas. A Einstein no le dieron el premio Nobel por judío, obviamente.
lean un poco de historia si les interesa el tema, se lo dieron recién en 1920 y se lo dieron por el efecto fotoeléctrico. Y no se lo dieron sobre la física relativista, no se lo dieron hasta que falleció, nunca se lo dieron, no hay premio Nobel en la física relativista, hay 15 premios Nobel a distintos descubrimientos de la física cuántica, pero no a la física relativista, y es porque faltaban pruebas empíricas. No se lo dieron porque faltaban pruebas empíricas. Bueno, entonces un paso más. Entonces ustedes deberían decidir si vuestra clínica, si vuestras concepciones, si vuestra presentación como psicoanalistas en la sociedad y discusión con otras corrientes psicológicas, el coaching, para estar a la moda, o la discusión con corrientes feministas, estudios de género, si ustedes creen que la base del psicoanálisis es experimental, realista, causal, intuitiva. Es intuitiva, tanto es así que hay que analizarse para saber lo que es el inconsciente. Tiene que pasar por la intuición, no hay que estudiarlo. Si se estudia hay que desconfiar porque es muy obsesivo. Eso es filosofía. Pues son experimentales, realistas, causalistas, inductivistas, buscan la naturaleza y todo proviene de Freud, el genio de uno. Si Freud hubiese muerto de apendicitis a los 9 años, en mi época se operaba de la apendicitis a los 9 años, si hubiese muerto por malas realizada la operación, no habría psicoanálisis ni nada parecido. Porque Freud hubiese muerto de apendicitis. Más allá del bien y del mal, Nietzsche. En el apartado 17, en internet está, pongan más allá del bien y del mal, punto 17. Dice Nietzsche, Freud siempre negó haberlo leído y reconoció haberlo leído. En un párrafo dice, nunca lo leí, no quiero saber nada de él. En otro dice, como he leído bien extensamente en toda la obra, tenía las obras completas. Gracias a Dios yo tengo el CD con las obras, con todo lo que tenía Freud en la biblioteca. Lo de Lacan está prohibido. No, nadie sabe lo que tenía Lacan en la biblioteca. Está guardado bajo 7 llaves. Más oscurantismo que eso no se me ocurre. ¿Vieron la película de Humberto Eco? Nombre de la Rosa. El libro está buenísimo, ¿eh? Léanlo que está buenísimo. Ahora que vamos a estar todos en cuarentena. Se puede leer, es largo, así que lo pueden leer. No va a tener lo que hacer si no. Pero si ven en la película, van a ver que Burgos, el sacerdote ciego, que es Borges, obviamente, Jorge Burgos, ciego, que tiene una biblioteca infinita de Jorge Luis Borges, tiene escondido un libro. Bueno, en psicoanálisis tenemos escondida toda la biblioteca. No podemos acceder a qué libros leyó Lacan, ni cómo estaban subrayados, ni los comentarios, ni cuándo los compró. Es terrible, es terrible. Las sectas religiosas no lo hacen. Es un oscurantismo. Hice una petición hace 10 años por internet con miles de firmas que me avalaban y nadie me contestó. Dice entonces, bueno, Nietzsche, y hay que saber que Freud tenía muy bien leída la obra de Nietzsche, aunque lo negaba, caso de represión, no sé, censura. Dice Nietzsche, cuando se habla de la superstición de los lógicos, no dejo nunca de insistir en un pequeño hecho que las gentes que padecen este mal no confiesan sino obligadamente. Es pues el hecho de que un pensamiento viene cuando él quiere y no cuando yo quiero. Como dice un paciente nuestro, me viene a la cabeza, yo no quiero pensar en que maté a mi padre. De hecho, mi padre vive, pero me viene el pensamiento, me viene. Es pues el hecho de que es el hecho de que un pensamiento viene cuando él quiere y no cuando yo quiero, y yo está entre comillas. De manera que es falsear los hechos, decir que el sujeto yo es determinante en la conjugación del verbo pienso.
Algo piensa, pero no es menos cierto que el antiguo e ilustre yo, para decirlo en términos moderados, no es más que una hipótesis, pero no ciertamente una certidumbre inmediata. Ya es demasiado decir que algo piensa, pues ese algo contiene una interpretación del proceso mismo. Se razona según la rutina gramatical, pensar es una acción, toda acción supone la existencia de un sujeto, por consiguiente tiene que haber un sujeto en el pensar. Entonces se supone el sujeto. El sujeto es un supuesto. ¿Sí? En la definición de Lacan de supuesto, lo que estoy tratando de decirles es que el inconsciente ya estaba totalmente descrito y mucho mejor de lo que hizo Freud antes de Freud en un libro que Freud leyó, que es para colmo uno muy conocido como Más allá del bien y del mal, que muchos autores dicen que Freud parafraseó el título en Más allá del principio del placer, en alemán, ambos. Bueno, pero acá viene la parte aburrida. Si algunos me conocen ya saben que soy extremadamente aburrido. Les quemo las cabezas a los que me escuchan, los harto. Les voy a proponer que el psicoanálisis, entonces, es una ciencia judía en el sentido nazi. O sea que no parte de lo experimental, ni parte de la naturaleza, ni parte de lo real. Parte de teorías, de hipótesis. Y les voy a dar ejemplos, porque uno de los mitos, Jean-Marie Weiss, qué bueno que está poder escribir así. Jean-Marie Weiss, no sé si está en español, yo lo compré hace 10 años en francés. El libro se llama El inconsciente de los modernos. Y establece que la idea de Freud del inconsciente no es de Freud, que está ya en todos los filósofos modernos. Pero en el prólogo de ese libro, que es magnífico, dice que el psicoanálisis se caracteriza por sostener un mito, que es el mito de la autofundación. O sea que el psicoanálisis funda el psicoanálisis. Una idea delirante. Si ustedes tienen clínica y si tuviesen un paciente que dice, que él le dijese, yo me origino en mí mismo, ustedes pensarían, no, yo me origino en mí mismo. El psicoanálisis surge del psicoanálisis. Para decirlo en forma más coloquial de los psicoanalistas, el psicoanálisis surge de la práctica psicoanalítica. Qué ridículo, porque tiene que poner psicoanálisis antes que psicoanálisis. El psicoanálisis inventó al psicoanálisis. Hizo falta un psicoanalista para que haya psicoanálisis. Todas frases ridículas, si las piensan. Pero como nos enseñan eso desde los 17, 18 años, terminamos pensándolo así por hábito mental. Miren los conceptos y cuáles, cuántos y cuáles de Freud son inductivistas o son hipotético-deductivistas. ¿Cuáles surgen de la práctica clínica de Freud y cuántos salen de la teoría? Yo voy a sostener que toda la teoría psicoanalítica surge de otras teorías. Y esas teorías de otras teorías, y esas teorías de otras teorías, así. Hasta, el problema es el origen, hasta lo que yo llamo el Big Bang del lenguaje y del discurso. Bueno, entonces, el concepto de ambivalencia, todas estas son citas de Freud, no son descubrimientos míos. Leyendo a Freud, como lo leo desde que tengo yo 17 años, hace casi 50, ya estoy justo para el coronavirus yo, fui anotando en una lista que empecé hace 12, 13 años, cuáles conceptos Freud decía que habían salido de libros que él leyó. Entonces, ambivalencia, el concepto de ambivalencia, que es re psicoanalítico, lo obtiene de Bleuler, Eugen Bleuler. Zonas erógenas de Ivan Bloch. La teoría económica del ataque histérico de Joseph Breuer.
La horda primitiva de Charles Darwin y o Robertson Smith, porque es polémica la atribución. El principio de constancia, la otra escena y el escenario inconsciente de Gustav Fechner. La bisexualidad de Wilhelm Fries. El ello de George Grodek, y ya les leí que Grodek lo obtuvo de Nietzsche. Punto 17 de Más allá. Eso piensa, dice Nietzsche, no yo pienso. El autoerotismo de Havelock Ellis. Hagan la lista de los que estoy nombrando. La recapitulación, que la ontogénesis recapitula la filogénesis, que es falso, de Ernest Haeckel. La Verdrängung, la represión, de Johann Friedrich Herbart. La omnipotencia de los pensamientos, esta es nueva para los que siguen mis listas, esta es una incorporación nueva, de un paciente. Freud dice, esta concepción la obtuve de un paciente que es el hombre de las ratas, que no sabemos cómo se llamó. Si Ernest Lanzer, con Z, Ernest Lorenz o Paul Lorenz, según los biógrafos. Parece la más consistente, parece que haya sido Paul Lorenz, el hombre de las ratas, que dijo que existía una omnipotencia de los pensamientos. La regresión y la fijación traumática de Jackson Huggins. La intervención de la libido y la imago paterna de Carl Jung. Lo inconsciente y el interés de los sueños de Theodor Lipps. Freud dice, yo obtuve la teoría del inconsciente de Theodor Lipps. Lipps, L-I-P-P-S. Ya tendrían que estar agarrando una Colt 45 y los psicoanalistas, ustedes, pegándose un tiro, porque no les quedó nada, no se enojen conmigo. Freud lo dice. Yo solamente soy el desgraciado de haber hecho la lista y el mensajero. Vieron que muchas veces se mata al mensajero. Le puedo decir de dónde lo dice y todo, porque esta también es nueva. Para los que siguen mi lista, esta es nueva. La 15 es nueva. Freud lo dice en el tomo 5, página 599, en el tomo 8 de Amor Ortu, página 5, y en el tomo 23, página 288. Yo obtuve la teoría del inconsciente de Lipps. Tremendo. Que el histérico sufre de reminiscencias de Möbius y Strumpel, otro Möbius, no de la banda Möbius. La sexualidad infantil, el Bibi Maher y todo eso, de Albert Moll. El método de la interpretación indicial y la asociación libre de Giovanni Morelli. La oposición razón-necesidad o logos ananqué de Multatuli, que es el apodo de un filósofo que se llamaba Decker. ¿Tiene frío? Sí. Poquito, gracias. El principio de inercia de Isaac Newton, de Nietzsche. Ahí es. Ya directamente, la deuda es tan grande que el psicoanálisis se iba a decretar en quiebra. El ello piensa, el eterno retorno de lo igual, más allá del bien y del mal, y los que delinquen por sentimientos inconscientes de culpa. Todo eso es de Nietzsche. Después les recomiendo bibliografía de psicoanalistas. Estas son nuevas para mí, porque estuve leyendo investigaciones de la relación Freud-Nietzsche y escritos muy buenos, todos freudianos, de la relación Freud-Schopenhauer. Entonces, de Nietzsche, Freud obtuvo el ello piensa, yo leí la cita, el eterno retorno del igual, más allá del bien y del mal, y los que delinquen por culpa inconsciente. De Arthur Schopenhauer, Freud obtiene la oposición representación-pulsión, el principio de nirvana, la importancia de la sexualidad, la represión en la locura y el análisis filosófico de los sueños. Es mentira lo que dice Freud, hasta aquí los sueños nunca habían sido estudiados salvo en mitologías. Schopenhauer, si bien no hace eje fundamental de su obra, pero sí tiene. De Ernest Wilhelm von Brück, las fuerzas de atracción y repulsión psíquicas. De Krafft-Ebing, la libido.
de von Schelling, lo ominoso, de Wernicke, las huellas némicas, de Karl Abel, el sentido antitético de las palabras primitivas. La lista hasta ahora tiene 28. Si le ponemos los subapartados de Nietzsche y Schopenhauer, la lista ya tiene 35 conceptos fundamentales. Yo creo que todos los conceptos fundamentales, salvo 2 o 3. Freud dice que los obtuvo de autores. Los psicoanalistas dicen que no, que Freud lo tuvo de su autoanálisis y de la experiencia analítica. Están los textos. Los psicoanalistas, si no somos nosotros los que leemos bien los textos, no sé qué hacemos. Y las referencias indirectas, que es importantísimo que ustedes consideren, para darle... Entienden lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos analizando al psicoanálisis para saber si es una ciencia, como propone, ya me olvidé, Lennart, de índole experimental, realista, causal, intuitiva, inductiva, que busca la naturaleza de la realidad, o si es una ciencia teórica, formal, probabilista, no intuitiva, hipotético-deductivista. Ven que se parte todo de hipótesis. Esto es de teorías de otros. Y de las indirectas, que es importantísimo que piensen, son todas aquellas muy desarrolladas sobre la división de la personalidad psíquica. ¿Algo para tomar en cuenta de lo que escriben? No. Bueno, me interrumpen, pues yo no leo de ahí porque si no me distraigo. Sí. De Stevenson, el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es famosísimo caso de división de la personalidad psíquica. Una es buena, es médico, que intenta ser libidinal, y la otra es tanática, que mata a la noche en las sombras. Estaría bueno también en esta cuarentena que lean Stevenson. Lo pueden leer todo por internet, gratis. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Le pescan los nombres, ¿no? Mr. Hyde, lo escondido, Hyde, Mr. Hyde. Y Jekyll, ¿no? Yo mato, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De Hermann Hesse, El lobo estepario, de vuelta. Un caso famosísimo de literatura alemana de división de la personalidad psíquica. Y bueno, Nietzsche tiene también una teoría muy fuerte sobre la división de la personalidad, sobre lo humano, entre lo dionisíaco y lo apolíneo. Bueno, empezamos a las 3, tenemos hasta las 4:30, vamos re bien, bueno. Ahora hay otra cuestión fundamental a la epistemología yo creo que hoy sería mejor, yo hoy diría filosofía, de qué filosofía está imbuido un saber para que sea considerado científico. Hay una muy interesante concepción de un epistemólogo o filósofo de la ciencia, que es post-popperiano, después de Popper, aunque murió antes. Popper es al sentido común lo que Freud es al psicoanálisis. O sea, todos son freudianos y todos son popperianos. O sea, todo el mundo cita a Popper en una frase de las más pobres y elementales de Karl Popper. Y que es la falsación. Un saber científico si está desarrollado de tal manera que sea falsable. O sea que se puede decir es falso. Muy pobre, muy monovalente, es mucho más complejo, son muchas más las variables, pero como siempre se redujo la epistemología moderna, se sabe lo que es la ciencia, es Popper, que es el falsacionismo. Van a ver que todo el mundo dice eso. Y que el psicoanálisis es una falsa ciencia porque no es falsable. Si el paciente le decía a Freud, usted tiene razón, Freud tenía razón. Y si el paciente le decía a Freud, usted no tiene razón, era resistencia del paciente y Freud tiene razón, con lo cual no es falsable.
psicoanálisis no es falsable. Una de las poquitas veces que Lacan dice que el psicoanálisis no es ciencia, dice el psicoanálisis no es ciencia si la ciencia tuviese que ser como Popper dice. Es una de las pocas veces donde Lacan dice explícitamente que el psicoanálisis no es ciencia. No es ciencia en el sentido de Popper. Bueno, el autor que vamos a trabajar 5 o 10 minutos es Imre Lakatos. No veo dónde podría escribir. Se me fue. Ah, me apareció un mensajito. Imre Lakatos es muy conocido en estos ambientes. Tiene una historia increíble este pobre hombre porque nació Imre Lifshitz, judío, que tuvo que escapar de los nazis para no ser asesinado y cayó en prisión con los soviéticos. Él era comunista, pero cayó en prisión con el régimen comunista hasta que pudo escapar, estuvo preso de los soviéticos. Se lo asocia mucho con la obra de Thomas Kuhn. Bueno, él es post-popperiano, o sea, trabaja en función de los argumentos de Popper y los desarrolla muy correctamente, indicando que para que una teoría científica prospere, para nada es suficiente ni esencial que sea falsable. Obviamente. Hace falta cuestiones discursivas, que sea creíble. De hecho, hubo un eclipse en 1919. Einstein propone la teoría de relatividad restringida en 1905, que dice que la masa es igual a la energía. Entonces la energía tiene que comportarse como una masa, y si hay gravedad, la luz, que es un tipo de energía, los fotones, debería ser atraída gravitatoriamente. Entonces se hizo un experimento a partir de un eclipse, se pusieron 2 observatorios y se verificó efectivamente que había una curvatura en los rayos que provenían de ese eclipse por la presencia de atracción gravitatoria del Sol o de algún planeta. Y entonces se dijo, está verificado, salió en todos los diarios del mundo occidental, que había sido verificada experimentalmente la teoría de Einstein. Es tan interesante pensarlo porque era falsa esa demostración. No había precisión en las fotos ni en los relojes, tal que esa mínima diferencia temporal haya sido verificada. O sea, ya estaban verificados, ya estaban convencidos de que era verdad lo que decía Einstein, entonces hicieron una prueba experimental que era falsa, pero se corroboró, ¿entienden la idea, no? Que incluso, claro. Se corroboró experimentalmente. Claro, con un falso experimento, claro. Pues ya estaban convencidos. Y o sea, recién, 60 años después, se consiguió tener las máquinas que pudiesen confirmarlo. Es una historia interesantísima. Interesantísima, que se están siguiendo una serie de Netflix que le resultan 1000 veces más interesantes. Es interesante porque me gustan estos temas. Quizás no pueden dejar de ver capítulos de los episodios de la serie. Él caracteriza Lakatos, o sea, Lifshitz, pobre, pero bueno, se hizo famoso con el seudónimo falso para escapar de los nazis. Qué historia. Qué historia. Que hay 2 modalidades de funcionar los programas de investigación científica. 2 modalidades fundamentales. Una es lo que él llama heurística positiva. Heurística se puede traducir como progreso. Vieron que a los psicoanalistas les resulta horrible el progreso, ¿no? Te dicen siempre, ¿cómo? Entonces habría progreso. No sé, tienen algo en contra del progreso, los psicoanalistas. De verdad, los psicoanalistas tienen algo en contra del progreso, yo ya lo verifiqué. Me dicen, ¿pero qué? Entonces progresaría.
como si dijésemos, entonces que las piedras vuelan. Si le suena, heurística es como eureka, lo descubrí que sí que algo nuevo se me ocurrió. Entonces, hay respecto a estas problemáticas dos posiciones. Una es heurística positiva, o sea, se está a favor de lo nuevo. Para estar a favor de lo nuevo hay que estar todo el tiempo autocriticándose. Debe estar mal planteado esto que decimos, suponemos que sabemos algo, pero seguramente no debe ser así, debe haber una explicación mejor, debe haber una teoría más poderosa, algunas contradicciones que sostenemos hoy se resolverían si cambiásemos los principios teóricos. Una anécdota, las anécdotas son muy convincentes. El físico argentino Rojo, conocido internacionalmente, fue entrevistado hace unos años cuando unos físicos experimentales dijeron que habían encontrado algo más rápido que la luz. O sea, algo más rápido que 300.000 kilómetros por segundo, más o menos. Y entonces salió como noticia en todos los medios, no como que Maradona tiene una nueva novia, que eso sale en la portada, pero al final, en la página 37, chiquito, apareció que hay algo, se publicó un paper que decía que hay algo más rápido que la luz. Y lo entrevistaron a Rojo y le preguntaron qué opinaba de eso. Decía, desconfiemos, puede ser un error de la máquina. Y efectivamente fue un error de la máquina. Después los científicos dijeron que había un error en la medición, que era justo lo que ellos dijeron, así que quedó en la nada. Y si no fuese un error de la máquina, le dice el periodista que estaba advertido, le dice, sería magnífico. ¿Cómo sería magnífico? Sí, tendríamos que cambiar toda la base teórica y eso nos podría pensar y tendríamos que salir a reflexionar y haríamos congresos, sería magnífico. Eso es heurística positiva. Estamos a favor de sustituir todas las bases teóricas de nuestra posición científica. Y en vez de falsa ciencia o pseudociencias o chamullo, como dice Mario Bunge sobre el psicoanálisis, Mario Bunge, 100 años, murió hace poquito, uno de los más galardonados físicos, devenido epistemólogo argentino que residía en Canadá hace 40 años porque lo echaron de la facultad. En vez de decir chamullo, pseudociencia, falsa ciencia, lo que dice Lakatos pensando en el psicoanálisis, llamado freudismo o en el marxismo, es que tienen heurística negativa. Están en contra de lo nuevo. Hay disciplinas que se piensa por gente muy seria, con criterios bastante racionales, ya hace un siglo, a pesar de lo cual, bueno, en la época de Lakatos, hacía 70 años, con miles y miles de practicantes en el mundo, que tienen heurística negativa. O sea, están en contra de lo nuevo. El psicoanálisis es el ejemplo más paradigmático, el marxismo no, porque desapareció. Antes éramos el marxismo y el psicoanálisis. Como el marxismo ya desapareció, quedó las teorías de Marx y los estudios sobre las teorías de Marx, que son muy interesantes, pero movimientos políticos marxistas ya no. Al menos no que estén en las elecciones de los países. Así que quedamos como los únicos, los psicoanalistas, que tenemos heurística negativa, o sea, estamos en contra de lo nuevo. Estamos en el retorno siempre a Freud, en el retorno a Lacan. Seguramente dentro de pocos años estaremos en el retorno a Miller. Dios le dé a Miller 120 años de vida, como decimos los judíos, pero me imagino que dentro de no mucho aparecerá, hay que volver a la letra de lo que decía Jacques Lacan, y hay que volver, porque el psicoanálisis inexorablemente vuelve, porque para el psicoanálisis todo vuelve. Es el eterno retorno de lo igual. Entonces, de todo lo que se haya desarrollado, por eso no hay desarrollo ni progreso, es como la espuma
de la cerveza, que cuando pasa el tiempo siempre se vuelve. Hay que volver al padre, hay que volver a la familia, hay que volver al hombre y a la mujer, hay que volver al cuerpo. Y me da la impresión que en epistemología o filosofía de la ciencia eso es lo más neto que podríamos pensar por el aporte de Lakatos y sus programas de investigación científica que tiene. De hecho, APOLA, que es la Sociedad de Psicoanalistas a la que yo pertenezco, junto a los colegas que vamos a sostener, junto a Agustín, el curso del Tornú, intentamos sostener en esto. Tenemos un programa de investigación científica en el modelo que propone Lakatos, efectivamente, el modelo que propone Lakatos, pero con diferencia absoluta de toda la tradición y los movimientos psicoanalíticos actuales. Y es que proponemos una heurística positiva. No hay que volver a Freud. Hay que dejarlo atrás en la historia del psicoanálisis, como la física con Newton. La física existe. Lo que los profesores enseñan en el colegio secundario es Newton. Pero en los laboratorios de física, donde están los físicos que van a ganar los futuros premios Nobel, van hacia lo nuevo, hacia lo que no saben. Nosotros hacemos hincapié en ello, venimos con demora, porque como el psicoanálisis intenta siempre volver a la muerte, a lo inanimado, a Freud, al padre, al pene y al clítoris, porque ese igual será nuestro destino, o sea, la anatomía es el destino porque la anatomía es nuestro origen, pulsión de vida, pulsión de muerte, goza inefable, y ese será el círculo que nunca podremos superar, donde todo avance nunca será otra cosa que el retorno a ese origen, que lo pueden llamar Freud, la pulsión, el goce real. Nosotros en nuestro trabajo estamos intentando tener una heurística positiva, ir hacia lo nuevo, pero venimos con atraso porque queremos instaurarla como una diferencia en el seno del psicoanálisis. Y para lograr hacerlo, entonces estudiamos el fracaso de Lacan. Si Lacan, luego de 27 años de producir una teoría nueva, fracasó absolutamente, porque lo que hoy existe como psicoanálisis es Freud, y lo único que quedó de Lacan es como si fuese un lector de Freud, que hizo que Freud no desaparezca, pero es Freud, es complejo de castración, es complejo de Edipo, es una técnica de palabra, la transferencia es el amor al analista. Ya lo saben. De hecho, ya saben psicoanálisis porque son 20 frases, siempre las mismas, una vez que se acuñaron. Y como Lacan fracasó, entonces la idea con la que vamos a seguir sosteniendo nuestra búsqueda de que el psicoanálisis se aproxime a la modalidad científica, se arrime al modelo científico de una heurística positiva, de ir hacia lo nuevo, entendida la ciencia como hipotético deductivista. Entonces lo nuevo lo buscaríamos en las nuevas teorías lingüísticas, las nuevas teorías de análisis de discurso, las nuevas teorías matemáticas, las nuevas teorías de física, las nuevas teorías de química, la teoría del caos. Ahí iríamos a buscar lo nuevo y con ello intentaríamos renovar al psicoanálisis allí donde el psicoanálisis... ¡Ay, se me fue! Allí donde el psicoanálisis quedó muerto, no se ofendan, pero bueno, la pulsión de muerte. El psicoanálisis es el goce mortífero, se está recontra muerto, a mi entender, pero Lacan fracasó. Entonces, el desafío teórico es recuperar lo nuevo de Lacan, no solo porque la teoría de Lacan nos resulta interesantísima y muy superadora a la de Freud, muy superadora porque nos libra del problema del machismo, del patriarcado, de la misoginia, del eurocentrismo, nos libra del colonialismo, nos libra del racismo.
está bastante buena la teoría de Lacan para resolver esos problemas típicamente freudianos, sino también nihilismo, biologicismo, individualismo, sino que también lo que buscamos es que se asimile al psicoanálisis la búsqueda de lo nuevo, que sea internacional en el sentido de Lennart, que no sea Freud-Lacan, Freud-Lacan, Lacan-Miller, pero eso ya está. Lacan ya fue elucidado. O sea, entienden que ya está. O sea, ya está, ya se sabe lo que es el psicoanálisis, se sabe lo que fue el psicoanálisis, y matate, se sabe lo que será el psicoanálisis, porque será esto, porque ya fue elucidado, ya está. Ya se sabe, lo que logramos es saberlo, ya lo sabemos. Es una ciencia muerta. Hay lenguas muertas, ¿eh? No es un peligro menor. Está el latín. Nadie, ya ni la misa se hace en latín. Es una lengua muerta. Una vez fui a una librería de Santa Fe y Uriburu. Son medios nazis los dueños. Pero bueno, en esa época era la única que vendía muchos libros usados, y si no se conseguía, no había internet, no había Google. Entonces le fui a comprar un diccionario griego-español y no se conseguía. Entonces me trae el empleado, va al fondo, tenían millones de libros, va al fondo y me trae uno todo roto. Yo le digo, bueno, me lo llevaría, pero no tiene algo más nuevo. Voy a buscar, me dice el empleado. Va, a los 5 minutos vuelve y me dice, hablé con el dueño. Me dijo que ya no se habla más el griego, así que no hay nada nuevo de eso, ¿eh? Y sin embargo sí hay estudios nuevos y muy buenos sobre el griego. Pero es cierto que ese griego, el de Aristóteles, el de Platón, ya, y el latín ya como lengua, el psicoanálisis también puede morir, y el psicoanalista busca que el psicoanálisis muera, porque para el psicoanalista hoy, ayer, antes de ayer, el psicoanálisis es el retorno hacia lo inanimado. La idea de esta primer conferencia, ahora les doy la palabra a ustedes y a Mariana y Agustina, que están aquí presentes haciéndome la banca anticoronavirus. Igual las desinfecté primero, les tiré el isoform. Hoy subí a un taxi donde el taxista me decía que él se protegía echando Glade. Entonces, el curso lo quería inaugurar trayéndole estas reflexiones que me parece que hacen falta discutirlas en psicoanálisis, introducir el problema al menos, y segundo porque lo que se intentaría hacer en el curso no es fundamental o esencialmente transmitirle lo que ya sabemos, que nosotros sabemos, y que sabemos que ustedes no saben, y que sabemos ya que ustedes deberían saber, que sería el maestro con el alumno. Ojalá pudiésemos hacer algo con mucho de eso, pero también con un poquito de investigación, o sea, donde cada uno presente su cosa nueva, al menos para sí mismo, y que la crema innata del asunto sea justamente lo nuevo, no el versito ya sabido y repetido de la facultad de psicología, de todos los cursos de la sociedad de analistas, de lo que Freud dijo. Bueno, habría más, estamos justo en la hora, habría una tercera, aprovecho, son y 10, me tomo los 5 minutos, porque yo les dije 3 corrientes epistemológicas y trabajamos la inductivista o la hipotético-deductivista, la empirista o la teórica, la formal matemática o la natural, todos trabajamos. Hay una nueva, bueno, tiene 50 años, 1970, 1980, Quine, está vinculado a este lingüista, lógico, filósofo, epistemólogo norteamericano con el cual Lacan se encontró cuando fue a las conferencias en Estados Unidos.
conversó con este y fue ahí donde dijo el psicoanálisis, no es ciencia si la ciencia tiene que ser falsable, como decía Popper con este. Esta tercer columna es la epistemología nueva. Las otras tienen desde 1900, 1910, 1920. Que es la epistemología naturalizada. Pueden leerlo en un libro buenísimo que es Adelaida Ambrogi. Adelaida Ambrogi, la recopiladora. Filosofía de la ciencia, el giro naturalista. Se llama el libro. Está publicado en Islas Baleares. No sé. Yo lo conseguí por internet, lo conseguí, me lo trajeron. Esta epistemología naturalizada es muy interesante que la piensen, tiene mucha afiliación con el espíritu freudiano. El freudiolacanismo dice así: todo comienza con la existencia del sistema nervioso central y las experiencias con el mundo real. Todo necesariamente siempre tiene que empezar habiendo un mundo real tridimensional, lo que los lacanianos llaman la piedra de lo real, el hueso de lo real. ¿Por qué llaman el hueso de lo real y no la idea de lo real? Ese es el problema. No creen que es un concepto lo real, creen que lo real es aquello con lo que me golpeo la cabeza. Por eso se llama el hueso de lo real en términos de Miller. Entonces está lo real, que es un hueso, una piedra, y un sistema nervioso central. O sea, un aparato neural desarrollado, que chocan. Es Freud, es Freud, pero muy bien dicho la moderna. A partir de ahí surgen experiencias. A partir de esas experiencias surge la observación de esas experiencias. Luego la comprensión de esas experiencias y luego el saber. Entonces, en realidad no hace falta la epistemología. O sea, la epistemología naturalizada dice que no hace falta la epistemología. Hace falta tener buenas neurociencias y psicología cognitiva. Porque para saber cuando un saber es correcto, hay que ver cómo funcionó el sistema nervioso central, cuál era lo real, cuáles fueron las experiencias, cómo se registraron esas experiencias, cómo se articularon en un saber y cómo se comunicaron. Con lo cual, la epistemología naturalizada dice que no hace falta la epistemología, que la epistemología es un saber ideológico, ideativo, filosófico antiguo, que ahora todo se resuelve con buenas neurociencias y psicología cognitiva. Lo mismo es lo que plantea Wilson en su libro Sociobiología. Este es importantísimo de leer. Los otros estaban buenos. Este es importantísimo. Que dice que ya no hace falta más y van a desaparecer la filosofía y la ética. Porque tanto la filosofía como la ética surgen del cerebro. Así que con un buen estudio del cerebro, de las neurociencias y de las ciencias de la vida, se va a saber por qué se desarrolló y cómo la filosofía, porque todo proviene del cerebro, y cómo se desarrolló la ética, ya que todo proviene del cerebro y el encuentro del cerebro con lo real no es distinto de Freud. No es distinto de Freud. Entonces la nueva epistemología es la que dice que ya no hace falta epistemología. La muerte de la ciencia, la muerte de las ideologías, la muerte de la epistemología, la muerte de la ética, porque lo que hace falta son ciencias de lo real. Y lo real, para esta orientación nefasta para la humanidad, a mi entender, y mi posición como psicoanalista es sostener eso, es que todo proviene de la biología con la cual estamos, de la cual estamos constituidos. Se dan cuenta que eso abre terreno a todos los racismos, abre terreno a todas las xenofobias. Porque bueno, como dice Manes, el cerebro argentino.
Para saber cómo somos los argentinos tenemos que entender el cerebro argentino. Los negros tienen cerebro de negros, las mujeres cerebro de mujeres. En la época de mi papá, el cerebro de las mujeres, ¿saben cómo se decía? Cerebro de mosquito. Las mujeres tenían cerebro de mosquito. Si el mosquito es así, el cerebro de mosquito. Es lo que piensa Freud. Las mujeres tienen cerebro de mosquito. Quieren tener un cerebro como el del hombre, pero tienen un cerebro de mosquito. A pesar de lo cual, en eso estamos. La genética, las ciencias de la vida, las neurociencias, que es lo que prospera en las facultades de psicología de todo el mundo, en la de Buenos Aires, en la de Rosario, en la de La Plata, de Mar del Plata, que hay tanto psicoanálisis, está un poquito más frenado, pero se viene eso y tienen que estar muy atentos porque eso que se viene, que va a matar definitivamente la existencia del psicoanálisis, como sucedió en tantas otras ciudades, es lo que sostienen los psicoanalistas. Es lo que sostuvo Freud. Lo que no se daba cuenta Freud es que con eso asesinaba de muerte definitiva al psicoanálisis. Bueno, hasta ahí lo que quería compartir con ustedes hoy. Podemos habilitar entonces el chat. Tenemos 15 minutos, si nos extendemos un poquito más, ¿no, Agustina? No habría problema. Bueno, pueden empezar a hacer entonces... ¿Para lo del número? ¿Eh? ¿Lo del número era para esta clase o no? ¿Lo del número? Claro. ¿No dijiste que hoy ibas a hablar de qué es el número o yo...? No, lo que yo propuse es que la epistemología o la filosofía de la ciencia respondían a, para que se entienda de qué habla, a 3 temas. Los 3 temas es qué es real o qué es lo real. Para que se den cuenta que es real, está bueno que vean discusiones, ya casi no las hay. Con el coronavirus ya no se discute nada. Que hasta hace 40 días en Argentina los kirchneristas contra los macristas. Si ustedes ven discusiones o si participan con entusiasmo de ellas, porque son macristas o kirchneristas, van a ver que todos argumentan que es real lo que dicen. Que nada más es observable. Fíjate cómo anda, fíjate, pero se ve que el peronismo arruinó el país, se ve que el peronismo salvó al país. Todos lo ven. Es muy interesante porque todos lo ven. ¿Cómo puede ser que uno vea que es de día y el otro ve que es de noche? Quizás hay que desconfiar de lo que se ve, me parece. Como psicoanalista está buena desconfiar de lo que se ve, ¿eh? Entonces, ¿cómo se sabe sobre lo real? Es un tema. El otro tema que yo planteaba que la filosofía de la ciencia sirve para pensar cómo cada ciencia plantea eso, es que es el sujeto. El tema, el asunto. O sea, ¿qué estudia la física? ¿Cuál es el tema de la física? Ese es el sujeto de la física. ¿Qué estudia la biología? ¿Qué estudia la psicología? ¿Qué estudia el psicoanálisis? ¿Qué estudia las sociologías? ¿Entienden? ¿Cuál es el asunto? Subject, sujet. Si saben un poquito de inglés o un poquito de francés, es más fácil pensarlo en inglés o en francés que en español. En español se nos pegó individuo. En esas otras lenguas está claro que no. Una clase de Lacan del seminario 10 sobre la angustia dice en francés, y disculpen mi pronunciación que es muy mala, yo no sé idiomas, así que... En la frase de Lacan con la cual comienza una reunión del seminario sobre la angustia, Lacan dice, le sujet d'aujourd'hui sera l'angoisse. O sea, el tema de la reunión de hoy será la angustia. Y lo llama sujet. Para nosotros sujeto es una persona, pero es el asunto. Entonces, ¿cómo se establece? Y la pregunta que está asociada a eso es cómo se opera. Si estudiamos sociología y el sujeto es la sociedad, ¿cómo se opera con la sociedad? El sociólogo dice que somos todos corruptos. Bueno, ¿cómo se hace para que no seamos corruptos los argentinos? ¿Cuáles son? Y ahí les proponía la policía, la educación, la religión. Y el tercero que yo quería agregar para que no quede dividido en esos 2 que son insuficientes, la tercera pregunta sobre la filosofía de la ciencia en general es qué es el número y de dónde proviene. Si lo quiere pensar un poquito, lo hice en la manera más impactante y reducida, calculándolos, un poquito de trampa, obviamente, pero también con
1 hora y cuarto, es de dónde proviene el lenguaje, de dónde proviene el significante, de dónde proviene el número. Tiene que haber 3 cosas para que a la gente diga 3, 3, o tiene que haber 3 para que haya 3 cosas. Pero si tiene que haber primero el número 3 para que haya 3 cosas, ¿de dónde viene el 3? El número 3. Y el número 3 es un número importante. Para Freud hay super yo, porque ahí en el comienzo de todo, incluso antes del todo, se mató el padre. Entonces, como se mató el padre, todos tenemos culpa. Para muchos, para mí, pero para muchísimos más, para mí, para muchísimos más no psicoanalistas, se parece muchísimo a la caída del paraíso del pecado original. ¿No? El asesinato del padre, Dios dijo, de ese árbol no comerás, y los chicos comieron. Entonces, Agustina, no es que yo proponía hablar del número, sino que decía que la filosofía de la ciencia también tiene que proponernos de dónde vienen las teorías. Entonces, ¿qué es lo real? ¿Cuál es el asunto? ¿Y de dónde vienen las teorías? ¿Me leen ustedes así? ¿No? Dale. Freud no hubiera tenido ningún problema en cambiar su teoría psicoanalítica por una puramente biológica. De hecho, su aspiración era convertir al psicoanálisis en una ciencia natural a una costa de su metapsicología. Sí, exactamente así. Por eso, si... ¿quién lo dijo eso? José María López. José María. Justamente por eso hay que leerlo y Acosta, y hacer hincapié en el Acosta. O sea, hay en Freud un biologicismo evidente, de comienzo a fin, y a mi entender, el giro de 1920 de Freud fue naturalista. O sea, se hizo mucho más biologicista aún. Pero efectivamente me parece que la clave es Acosta. O sea, que el psicoanálisis surge de personas que sufren de síntomas corporales, que los médicos le dijeron, usted en el cuerpo no tiene nada, entonces no venían del cuerpo, pero eran corporales, pero no venían del cuerpo, porque los médicos le decían, usted en el cuerpo, en los huesos, en los músculos, en los nervios, no tiene nada, y ahí se produce la oposición en la cual podría haber habitado el psicoanálisis, pero me parece que muy bien decís que Freud incluso vaticina que el futuro será no solamente la anatomía, sino las ciencias biológicas. Ya la neurobiología dirá y sustituirá al psicoanálisis. Un visionario. Tenía razón, está sucediendo, pero a full está sucediendo. Ya no nos llaman más. Por el coronavirus no van a llamar a nadie. Pero hasta el coronavirus, si había un padre que violaba a sus 7 hijas, tenía 107 nietos, a las cuales violaba, asesinaba, hace 30 años en Mirta Legrand llamaba a un psicoanalista para responder por ese padre. Ahora llama a un neurobiólogo que dice que la genética de ese hombre es lo que explica porque la genética de los asesinos, un gen asesino. Yo tengo la lista de todos los genes que se propuso. Hay un gen que se descubrió para hacer yihad islámica, hay un gen que se reconoció para ser avaro, un gen que se reconoció del adulterio. Es genial. Tengo una lista extraordinaria de los más ridículos, salvo para todos los que creen que proviene de ahí. Ahí podríamos albergar toda la polémica, pero el psicoanálisis, José María no es como Freud. Sin darse cuenta, es biologicista. Se llama la biología lacaniana, se dice goce mortífero, que les advierto que siendo el concepto fundamental del lacanismo, no está en la obra de Lacan. Lacan jamás dijo goce mortífero. Jamás. De verdad. Jamás dijo acotar el goce. Jamás. Jamás dijo limitar el goce. Jamás dijo hacerse responsable. Jamás. De los jamases. A pesar de lo cual el psicoanálisis no está en el Acosta, sino en una teoría biologicista, pero mítica.
No hay ningún avance en biología que justifique lo que los psicoanalistas creen, que hay pulsión de vida, pulsión de muerte, que es mucho más grosa la pulsión de muerte, que ni siquiera la posición de Freud, es la de Melanie Klein, que todos nacemos con más pulsión de muerte que pulsión de vida. Miller es profundamente kleiniano, él lo sabe. Él lo sabe porque es un autor de una envergadura intelectual admirable. Entonces sí. ¿Alguna más? Sí, yo te quería hacer una pregunta. Dale, hacela bien en voz alta para que salga por este micrófono. Pensaba en, bueno, esta cuestión de cómo está vuelta al nazismo, al racismo, ¿no? Por parte de la neurobiología, ¿no? De la neurociencia. Porque nos faltaría ahora, de nuevo, hace poquito vi un libro, me bajé un libro de racismo que era la foto del cuadro de los colores de la piel, ¿no? Pues, ¿qué podría ser con los genes? Lo mismo. Pero esto me hizo pensar la diferencia entre progreso y evolución, ¿no? Que pueden confundirse, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos a favor de un progreso, en el sentido de un avance de la ciencia, pero no pensamos en que haya una evolución. Está buena. El problema expresado en núcleos duros teóricos, estamos hablando de darwinismo. Y estamos hablando de darwinismo social. Ku Klux Klan, suprematistas blancos, nazis. Esta máquina se independizó de mí, hace lo que quiere. Que sostiene que la evolución biológica va de lo menor a lo mayor, de lo peor a lo mejor, que hay organismos que están mejor adaptados a la realidad que otros, y el argumento es sencillo. Si los blancos esclavizamos a los negros, es porque somos mejores. Si no, los negros se hubiesen esclavizado a los blancos. Si los esclavizamos y los destruimos, si los matamos de a decenas y a decenas de millones, si los tenemos de esclavos, somos superiores. Como los hombres y las mujeres. Y entonces el darwinismo dice, es razonable, porque las especies que prosperan son las más adaptadas a su medio. Como los hombres con las mujeres, como los ricos con los pobres. Mira, yo tengo razón, yo tengo muchísima más plata que vos, que vamos a discutir cómo se hacen los negocios. Se llama darwinismo y es darwinismo social, que hay una diferencia con Lamarck, que sería otra forma de plantearlo. Y efectivamente ustedes habrán visto que tuvimos cierta tranquilidad después de la derrota de los nazis a nivel mundial, de los nazis argentinos. Pueden leer si quieren la verdadera, la auténtica Odessa. Los nazis argentinos, los nazis yanquis, los nazis ingleses. Vieron lo que resta del día, el discurso, vieron que hubo dos reyes que eran hermanos y que uno abdicó por amor a una plebeya. No, era nazi total ese. Era nazi total y ganaron las fuerzas antinazis en Inglaterra, que casi ganan los nazis. Franco, il Duce. Ni que hablar de Coral. Bueno. Ahora ha vuelto, parece que los ciclos de la historia han hecho que eso vuelva con toda su fuerza, y ya en partidos de fútbol argentino, en Argentina, cuando viene un equipo con muchos jugadores afrodescendientes, ya las hinchadas argentinas les hacen el gesto de monos. Atroz, tremendo,
Tremendo, tremendo, tremendo. Un jugador que lo echaron por dar una patada hizo el gesto, pues jugaba contra Atlanta, de que Atlanta es un equipo judío que usan la kipá. Tremendo, tremendo. Bueno, Bolsonaro, Trump no son nazis, no son Hitler. No conviene decir esas barrabasadas, pero es cierto que son corrientes muy racistas, xenofóbicas, propias de darwinismo. Entonces, evolución es eso, es la evolución de las especies, que se va de lo menor, de lo peor, a lo mejor. En psicoanálisis es oral, anal, fálico, genital. Y en psicoanálisis es alienación, separación. Es lo mismo. Es lo mismo, freudio-lacanismo total. No es lo que dijo Lacan, nada que ver con lo que dijo Lacan. Incluso es al revés. La constitución subjetiva es lo mismo, es darwinismo social. O sea que los adultos la tenemos más clara que los niños. No sé si ustedes vieron alguna familia funcional alguna vez, en un restaurante, en una plaza. Uno mira al padre y dice, qué bestia, qué boludo este tipo, la madre, qué loca de mierda este pobre pibe. Pero si va de la psicóloga, el pibe tiene que madurar, tiene que ser genital. A mí me encanta. Oral, anal, fálico y genital, porque genital me parece un huevón. Me parece genial. Me parece, los genitales me parece genial. O alienación, separación. Los adolescentes que hasta los 30 años están todavía en la casa de la mamá, por favor. Pero vos, ¿qué querés? No, eso es lo que quiere tu papá. Vos, ¿qué querés? Tenés que hacer... Bueno, todo eso es darwinismo social, es una catástrofe. En teoría, hay teorías que son más comprensivas, más poderosas que otras. O sea, es incuestionable la verdad de lo que plantea Newton. Pero la teoría de Newton deja sin poder explicar un montón de cuestiones desarrolladas a partir de la propia teoría e incluso por ciertas posibilidades de experimentación. Experiencia no es experimentación, ¿eh? Experimento es lo que hace un científico en su laboratorio. Experiencias es lo que creen que tienen los psicoanalistas. Pero creen que las tienen porque hay una teoría que les dice que las tienen. Si no, ¿cómo podrían tener experiencia psicoanalítica? Es experimento. Y hay teorías, efectivamente, que son más poderosas que otras porque tienen menos agujeros que las anteriores, explican más cosas, predicen más cosas, pero son hipotéticas. O sea, saben que vendrán otra teoría que la superará. En el evolucionismo no. En el evolucionismo ya se llegó a lo mejor, que son hombre blanco con un buen puesto, que practica un deporte y que es flaco. De verdad. Me parece que es así, que es lo que hay que ser. Que es lo más maduro, genital, adaptado, exitoso. Es un modelo teórico, pero es buena la pregunta. En psicoanálisis se trabaja la evolución, pero ya se sabe cuál es el punto de arribo, que es la psicóloga misma. Hay una psicóloga le dice, yo a mi hijo... Ser maduro, no como el de Venezuela. Todo bien con Maduro y todo mal, como quieran, a mí no me importa. Pero hay que ser maduro. Esto es como yo hago con mi hijo. Tablet y celular, 2 horas. Le dice el psicólogo que está 14 horas con el celular, delante de su hijo. ¿Lo vieron al psicólogo todo el tiempo con el celular? No, tanto tablet no, 2 horitas nada más, porque él es maduro. O sea, patético. O sea, en la evolución se conoce el punto de arribo. Mientras que lo que estoy proponiendo en progreso científico, que es heurística positiva, es ir hacia lo nuevo. ¿Y qué es? No sabemos. ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. Estamos yendo hacia lo que no se sabe. Ciencia es ir de lo que se sabe más o menos y en forma hipotética a lo que no se sabe del todo. En psicoanálisis ya se sabe, Lacan fue elucidado,
Freud lo obtuvo por la fórmula de sexuación, las mujeres son así, los hombres son asá. Bueno, esa es una diferencia. ¿Otra? Un comentario de Félix. Dale. Un libro de divulgación casi periodístico para pensar ese problema es The Kingdom of Speech, El reino del lenguaje, de Tom Wolfe. Muestra cómo el lenguaje complica o contradice el darwinismo. Félix recomienda bibliografía en inglés. Muy buen lector, pero trae ese problema. ¿Sabes si está en español para recomendarlo? Pone El reino del lenguaje. Claro, porque esa es su traducción para los que no sabemos inglés. Bueno. Sí, vos pusiste la traducción, Félix. Yo estoy preguntando si lo podemos comprar en español al libro. No Sí. Espectacular. Esta editorial Anagrama y se llama así, El reino del lenguaje. Espectacular, gracias. En PDF. Espectacular. De hecho, pensando en evolución, racismo, xenofobia, Occidente, capitalista, eurocéntrico, blanco, colonialista. ¿A ustedes les parece evolutivamente mejor adaptado a la realidad del planeta que ahora con el coronavirus? Nadie habla del planeta. De hecho, el planeta está mucho mejor, porque las emisiones de carbono, con nuestra desaparición, van a desaparecer. En China bajaron las emisiones de carbono, ¿no saben? China parece vegetariano, parece vegano, espectacular. Nunca estuvo tan bien el aire en China. Pero ¿les parece un pueblo superior que las poblaciones aborígenes, los pueblos originarios, con la Pachamama, que siempre son tan ecológicos, tan equilibrados? ¿No? ¿A ustedes qué les parece? O la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial la hizo el pueblo alemán con una participación muy importante. Algunos dicen que es porque terminó mal la Primera Guerra Mundial y no lo dejamos tener armas, por lo cual surgió la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Cristina Kirchner opina eso. Lo dijo públicamente. Bueno, hay otros autores estudiosos del tema que no están tan de acuerdo. Creo que está la ideología nazi como problema, el partido nazi. De hecho, para los alemanes, ellos ganaron la Primera Guerra Mundial. Estudienlo, es un fenómeno. Cuando venían las tropas derrotadas, hambrientas, del frente de batalla de la Primera Guerra Mundial, en Alemania los saludaban con banderitas como si hubiesen ganado con la mano de Dios y Maradona. Para ellos, muy interesante. Así que Versalles y todo eso está en discusión. Pero fue el pueblo, la nación y el país que tuvo evolutivamente los mejores músicos, los mejores poetas, los mejores matemáticos, los mejores lógicos, los mejores físicos experimentales, los mejores físicos teóricos, Einstein, y produjeron lo que algunos creemos que es lo más oprobioso de la historia de la humanidad, no solo por los 100 millones de muertos, los campos de concentración, de exterminio, de judíos, gitanos, homosexuales, socialistas, comunistas, sindicalistas, chicos alemanes, altos, blancos, rubios de ojos celestes con algún trastorno psicológico. Los mataban camiones que tenían el caño de escape puesto hacia adentro y el Vaticano tuvo que intervenir para que se deje de asesinar niños arios, no me salía la palabra, arios con algún síntoma psicológico. Está publicado, les recomiendo el libro después, ahora me olvidé el nombre de la autora. Hay una pregunta. Que es el pueblo superior, así que hay que desconfiar bastante de la idea del pueblo superior evolutivamente planteado con el darwinismo social. Otro problema totalmente distinto es la potencia de las teorías y cómo son coherentes internamente, cómo resisten los experimentos que se puede hacer y qué capacidad de predicción tienen. Hay teorías más poderosas que otras que son... Yo creo que Lacan tiene una teoría
que resuelve muchísimas, casi todas las contradicciones de Freud, no todas las que produjo el propio Lacan. Y en ese sentido me parece un progreso. El problema es que el psicoanálisis rechaza el progreso y no pudo admitir la teoría de Lacan. La última, Agustina, ¿la lees? Fernando Machado, ¿cuál es la originalidad de Freud, teniendo en cuenta que los conceptos fundamentales los toma de otros autores? Teóricamente, a mi entender, la ensalada. Fue lo único que se le ocurrió articular en un solo modelo teórico propuestas de biólogos, filósofos, médicos, escritores, la ensalada. La ensalada, Isabel. Como dice Davidson. Creo que se escribe así. Como dice Davidson, están todas las incorporaciones. De hecho, él me dio la idea de hacer la lista de las incorporaciones, Davidson, que él pone 10. Yo encontré después 20 más, pero la habilité con Davidson. Así que la ensalada. Teóricamente la ensalada. La ensalada es de él. Ni de Charcot, ni de ninguno de los otros. Chapeau. Era un tipo muy culto, muy leído, que sabía incorporar como una esponja de todas las teorías y se le ocurrió articularlas en un modelo teórico negativo, a mi entender, pero lo hizo. Y lo otro, lo más significativo, es que creó una práctica. Creó la figura social, el rol social del psicoanalista y una práctica que se le asocia, con la que yo no coincido. Yo no practico la asociación libre, atención flotante, los sueños como vía regia del inconsciente, que hay que analizarse para ser analista. Practico muchas veces con el diván, no practico el silencio del analista, o sea, la práctica freudiana no la sostengo en sus características. Pero hay que reconocer que hay un nuevo rol social, un poco difuso para caracterizarlo del todo. Se puede ver muy claramente en las películas norteamericanas, por ejemplo en Analízame, porque el shrink, el psicoanalista, el psiquiatra, no sé qué es, tiene un diván. Vean la película, ahora en la cuarentena pueden verla de vuelta, Analízame, y tiene un diván, pero los pacientes se sientan en el medio del diván. Es como si fuese un sillón largo, un chaise longue, un sillón largo. No los acuestan, los sientan. Y en vez de poner el sillón del analista atrás, lo pone enfrente. O sea, es muy lábil la consideración de los límites, pero es muy evidente que desde Freud hay un nuevo rol social que quizás está desapareciendo, puede ser. En el mundo latino no, mi impresión es que no, pero podría ser que sí, que es una práctica, que es la práctica del psicoanalista, el rol social. ¿Por qué no hablas con un psicoanalista? ¿Por qué no ves a un psicoanalista? Vos deberías hablar con alguien. Todo eso está muy marcado por la creación freudiana del psicoanálisis. Todo lo demás no. Pulsión de muerte lo hizo Sabina Spielrein, Thanatos, que por eso Freud nunca dijo Thanatos, para no darle reconocimiento a una mujer con el penecito que tiene la mujer, por favor. La hija de Freud, Ana, era secretaria de las reuniones de psicoanalistas y nunca fue miembro porque era mujer. Claro, vamos a ser miembro si es mujer. Pero es tremendo, pero de verdad. O sea, no le dieron el anillo a ella porque era mujer. Bueno. Pero sí, creo que hizo algo nuevo, absolutamente nuevo, magnífico, muy mal planteado. Muy mal planteado. ¿Les parece interrumpir aquí o hay alguna pregunta que sí, tienen ganas? Es un comentario. Dale, el último y sí. Dice, este es último. Dale. Ultimísimo. Ultimísimo. El ultimísimo comentario. En un escrito, no recuerdo cuál, Lacan dice algo tal que autores como Aristóteles, Descartes, Hegel o Marx no pasan nunca de moda, pues son portadores de la verdad. ¿Qué opina de eso? Es que Lacan pone también en esa lista a Freud. Y es verdad. Sí, es verdad. Freud dio un paso que ya está inscrito en la historia
de Occidente, en la historia de la humanidad, que será indeleble, que hay que dejar en la historia del psicoanálisis. ¿Sí? ¿Sí? Freud dio ese paso. ¿Sí? No será jamás posible de ser olvidado si todavía vamos a seguir leyendo historia de las humanidades, la historia de las ideas. Pero después vino Melanie Klein, genialmente vino Melanie Klein, que ya no tiene Edipo de mujer y Edipo de hombre. Melanie Klein ya no tiene Edipo femenino y Edipo masculino, tiene Edipo temprano, o sea, no, no te tienen que crecer los genitales, el pitito, y te lo tenés que tocar para que haya Edipo. Ya está el otro desde el comienzo. Genial, Melanie Klein, genial. Estuvo Melanie Klein, pero no, el Edipo temprano, Melanie Klein ya se lo tragó Freud. Y estuvo Lacan, que lamentablemente no va a quedar en la historia de la humanidad. Yo trabajo intentando rectificar eso. Estuvo Aristóteles, estuvo Platón, estuvo Sócrates. Sócrates, por ejemplo, Menem tenía los libros de Sócrates en la mesita de luz. Mira si va a desaparecer de la historia de la humanidad. Menem tenía los libros de Sócrates en la mesita de luz. Magnífico. Pero Lacan no va a quedar en esa lista. Y me parece, yo me siento deudor con Lacan, por lo que me hizo a mí para pensar lo real, el sujeto y el número, y cómo me habilita la práctica psicoanalítica. Yo me siento en deuda con Lacan para ver si se logra que quede también en esa lista. No está en esa lista, y por lo que estoy leyendo en los últimos 20 años ya tampoco va a estar en esa lista. A mi entender, lamentablemente. Bueno, chao. La próxima es... El viernes próximo. El viernes próximo va a ser modalidad no se sabe. Online, o no será, porque no nos vamos a encontrar todos en el hospital. ¿Eh? No, si la dabas vos, la próxima. No. Ah, ok. No, claro, por ahí no. se hace en el hospital también, ¿eh? No se descarta. Vamos a ver. No se descarta que... Sí, puede caer un meteorito que mate el coronavirus y todos volveremos al hospital felices y contentos. Las probabilidades son 0,00001, pero existe. Bueno, chao, muchas gracias. Chao. La termino. Bueno.